de luz, bienvenido, bienvenida, bienvenidi a un episodio más de Madre Patria en este lunes 17 de abril. Muchísimas gracias por acompañarnos a este programa en donde te hablamos del chismecito político, del chismecito legislativo y lo acompañamos con muchas risas y muchos brillitos. En esta ocasión tengo una súper invitada porque yo soy su mega fan. No saben, así es una abogada, pero de las señoras abogadas. Ella se llama Jenny Fuentes, es especialista en todo y en nada. Pero la verdad es que yo la considero una experta en temas políticos, en temas legislativos, en materia electoral y en materia penal. Su arroba es Yo Desayuno Tarde en Twitter. La pueden seguir, pueden hacerse sus fans como yo. Así que, sin más preámbulos, Jenny, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que te diviertas y que nos enseñes muchísimo porque ¡wow! Todo lo que tienes para compartir. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta y bueno, vamos a entrar en materia con todo gusto. Pues entonces, vamos a darle porque la semana que se fue estuvo cargada. O sea, ¡wow! Yo creo que estamos ya en una antesala de lo que va a ser la sucesión presidencial, que de por sí ya está medio adelantada, gracias a que el presidente lo que quiso fue que olvidáramos la tragedia de la línea 12 y a consecuencia de eso, pues ahorita lo que estamos viendo es un regadero y que está explotando por todos lados. De las primeras cosas que están explotando y yo creo que de las más interesantes es la reforma al Tribunal Electoral, que en el episodio pasado, Bebé de Luz, como recordarás, te conté un poquitito, también creo que en otros episodios, sobre este proyecto legislativo que ha unido a la mayoría parlamentaria y mágicamente al PRI, al PAN y al PRD. ¿Qué te parece, Jenny, si nos hablas un poquito de la reforma? Claro que sí. Mira, pues esta reforma planeada, no sabemos cómo, mágicamente por todos, que hace unas semanas, todavía hasta el 26, estaban peleados porque yo defiendo al INE, yo soy el INE, la marea rosa, y bueno, y todos emocionadísimos. El INE no se toca y el tribunal tampoco. Pero a mí lo que se me hizo bien interesante es que ellos habían firmado una moratoria constitucional. ¿Qué quiere decir? Que ninguna ley que tuviera que cambiar o transformar la Constitución, que es lo que cuida nuestros derechos principalmente, pues podía cambiar si no tenemos una mayoría en las cámaras, que es más del 75%. Para poder cambiar la Constitución tienes que tener 75% de los votos. Y quedamos que esos no los cumple Morena. Ni Morena, ni juntando al PT, ni juntando al Verde. Ni al Verde, ni sus satélites Nada. del mal, no se puede. Necesitan necesariamente al PRI, al PAN y al PRD para lograr eso. Entonces, pues quedamos en que no íbamos a cambiar la Constitución en ningún momento. Y a ver, hay que recordar un poquito que esa moratoria es producto de los intentos del gobierno federal de cambiar la Constitución a su antojo para beneficiar su proyecto, que yo creo que más que beneficiar a la nación, pues beneficia los intereses partidistas y del propio presidente. Yo también debo admitir que critiqué un poquito esta moratoria porque sí dije, no manchen, pero puede haber cosas chidas, benéficas para la sociedad que se pueden quedar atrás por esta moratoria. Pero al final es que lo que nos han presentado han sido puro miau, miau, ¿no? Y no nada más tú, mucha gente en redes y cuando ibas a los cafés estaban de acuerdo en que había cosas que de plano no podían pasar y teníamos que tener una contención muy buena de todos estos partidos, pero que también había cosas que tenían que pasar y que el país tenía que seguir caminando. Igual que ellos, yo también dije, bueno, no se puede hacer una moratoria para todos los puntos. Pero en este caso nos dieron una sorpresa porque la moratoria la rompen para sus intereses personales. Y ni siquiera partidistas, de las cúpulas, porque esto está afectando también a la militancia. Entonces, ¿qué te parece si ya me callo? No. Y te regreso la palabra, Jenny. No, efectivamente. Esta reforma electoral del tribunal, más que nada, es una reforma que parecía suavecita, parecía no dañina. De hecho, en los primeros puntos habla de las acciones afirmativas. ¿Qué son las acciones afirmativas? Son aquellas que ya podemos contemplar en el primero constitucional y hablan sobre cuidar la representación, sobre incluir a pueblos indígenas, sobre incluir a las mujeres, a grupos minoritarios. La comunidad LGBT. Exactamente, pueblos originarios. Entonces, la Constitución ahí ya está velando por todos estos grupos. Más no había una orden expresa en la ley, o cuando menos en la ley electoral, de hacerlos partícipes. ¿Cómo lo hacían? Bueno, cuando un partido político no tenía una representación o no permitía que alguno de estos grupos tuviera una representación, acudían al Tribunal Electoral, quien interpreta la ley y permite que estas acciones sean aplicadas de manera correcta.
¿no? El Tribunal Electoral ha estado para eso. Ahora, bueno, ellos dicen, bueno, ya no va a ser interpretativo para el tribunal, ahora lo vamos a incluir. Pero ¿cómo lo hacen? Lo hacen de una manera, a mi parecer, restrictiva. ¿Por qué? Porque ellos dicen que en su calidad de autodeterminación del partido, ellos van a decir cuáles van a ser las reglas en que van a jugar estos grupos minoritarios, lo cual a mí me parece restrictivo. Si en el artículo 1 ya estábamos hablando de que ya estabas, lo único que puedes decir y lo único que puede dar la ley es un mínimo de derechos. O sea, el 50% a lo menos. La representación a lo menos, pero ya el decir yo en mi facultad de autodeterminación de mis reglamentos como partido, te puedo decir cuántas personas pueden estar, o yo cada año puedo cambiar mi porcentaje de representación. Entonces yo creo que ahí fue un juego un poco mañoso por parte de los partidos. No quiero decir nadie, pero es azul. Que yo creo que estaba muy interesado en que esas acciones pasaban. Y yo vi un poco, cuando salieron en estas de entran y salen, es que, decía la gente de Morena, es que el PAN está empujando por las acciones afirmativas. Yo decía, pues para mí, lo que más les debería de importar a las dirigencias, como tú dices, es el 99. Ahorita vamos a platicar por qué. Pero no, de hecho el PAN está empujando por lo de las acciones afirmativas y decimos, ¿por qué? Si ya están reguladas, efectivamente por eso, porque realmente la reforma tiene un espíritu restrictivo, tiene un espíritu de decir, yo voy a decir quién, cuándo, cómo y dónde. Y tu tribunal electoral no te ibas a poder meter en ese asunto. Entonces, en ese asunto sí le están amarrando las manos al tribunal electoral en cuanto a derechos humanos, aunque mucha gente dice que no, pero sí. Claro, aquí a mí me gustaría también que recordáramos un poquito que esto tan nuevo no es. No. Empezamos en febrero de este año con una decisión un poco curiosa. Curioso, que se sentaran los líderes de los grupos parlamentarios a decir, tenemos que pensar qué pasa con el tribunal y ver qué onda con sus atribuciones y en qué empata o choca con las de la Corte. Vamos a analizar qué tenemos que hacer o qué podemos hacer para fortalecer, guiño, al Tribunal Electoral. De esta discusión se sale un poquito MC y vamos a ver también por qué se sale MC. Recordemos que hace meses y años vimos decisiones del Tribunal Electoral que empezaron a perjudicar las imposiciones que querían poner los partidos y los grupos parlamentarios. Ejemplo, cuando el tribunal les dijo, a ver, mis cielas, pongan aquí una presidenta consejera del INE porque ya es tiempo. O sea, hemos tenido puros hombres, ustedes hablan de la legislatura de la paridad, pues órale, ¿no? Los obligamos a que elijan una consejera presidenta. ¿Y qué hizo la Cámara de Diputados? La mayoría parlamentaria, este gobierno más feminista de la historia de México, se negaba a tener una consejera presidenta del INE. También tenemos otros ejemplos que se me hacen a mí súper curiosos, también creo que ya te hablé en otro episodio, Bebé de Luz. Uno es esta limitante, esta situación que está analizando el tribunal del PRI, de estos cambios estatutarios en donde Alito se permitió ampliar su presidencia, su mandato. Y a la vez está también analizando cómo Morena también se permitió ampliar la presidencia de Mario Delgado y la secretaría de Citlali Hernández. La militancia de esos partidos, por eso, Bebé de Luz, esta reforma es importante porque también afecta a la militancia, que no a las cúpulas, son dos cosas distintas. Entonces, las militancias de ambos partidos dijeron, óyeme, ¿qué onda? Pues esto es injusto, ¿por qué lo vas a hacer así? No está bien. Y el tribunal está analizando este asunto. Otra de las cosas también que no le gustó al Congreso fue cuando el tribunal le dijo, mi ciela, no puedes dejar afuera a la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados de la Comisión Permanente. La Comisión Permanente, que es el órgano que entra en funciones cuando las cámaras están en recesos. Y se integra por 37 legisladores, 19 diputados y diputadas y 18 senadoras y senadores. Este tipo de decisiones fueron las que hicieron, a mi parecer, decir al Congreso, está pasando algo raro, y empezaron a decir, no, es que el tribunal se está metiendo con nuestras atribuciones, se está metiendo con la vida del Congreso y somos un poder autónomo y a nosotros nadie nos puede controlar. Y los partidos empezaron a decir, y a mí nadie me puede decir cómo hago las cosas.
se unen en el Congreso y proponen una reforma constitucional que tiene estos dos pilares fundamentales. El que tú nos cuentas de las acciones afirmativas y que las merma un poquito, porque en el punto en el que dicen, ay, va a tener un 5% de representación los grupos minoritarios de la comunidad no sé qué y un 20% los de no sé. Eso es limitar, porque tú puedes poner un mínimo, pero no puedes poner un tope, porque entonces eso ya es discriminación y ya estamos hablando de una limitación. Eso es lo que tú nos cuentas. Y por otro está el tema que a mí me parece lo más peligroso para la democracia del país, que es limitar la facultad interpretativa del tribunal para atarle las manitas y evitar que el tribunal proteja a la militancia, a estas minorías dentro de los partidos, a las minorías dentro de los congresos, y en realidad, pues bebé de luz te afecta a ti, porque entonces al dejarle la canasta de los huevos de oro a las cúpulas partidistas, eso, bebé de luz, te afecta a ti, porque es lo que estamos viendo en este país, en donde las cosas no cambian porque ellos se protegen entre ellos, todos sin importar los colores. Es correcto. Y ahí, precisamente cuando estamos hablando de facultades de los diputados y los senadores, vamos a ver cuál es el origen o cuál es la sustancia de un representante elegido por voto popular. Tú como ciudadano puedes ir y buscar todas las opciones y decir, bueno, no me representa el PRI, no me representa lo que me trae el PRD, el PAN, y como tú dices, a mí me representa MC, ¿no? Movimiento Ciudadano. Y al momento de tomarse las decisiones más importantes en un periodo de receso, no está mi representación. Uh-huh. Entonces, no, porque, parece una escuela de bullies, ¿no? O sea, saco al más débil. No, así no es la democracia ni la representación ciudadana. Hasta el mínimo, hasta la más pequeña porción de representación debe estar tomada en cuenta. Y de eso se trata precisamente lo que hace el Tribunal Electoral. En el momento en que se están violando los derechos, no son los derechos de los partidos, señores, no son sus derechos y no son sus decisiones, son los derechos de los ciudadanos en nuestra representación. No estamos violando los derechos ni de Citlali, ni de Alito, ni de Marco. Estamos violando los derechos de todos los ciudadanos que tenemos el derecho de poder participar o de elegir a nuestros representantes. Y si en mi calidad de ciudadano yo no quiero que Alito siga estando al frente de mi representación política, que es el PRI, pues yo debería de tener esa representación. Ahora, las cúpulas precisamente se hacen de esta manera. Cuando ellos mismos legislan sus pequeños feudos, ¿no? De ellos para ellos, con amor de ellos. Así es. De mí para mí, con amor, ¿no? Ajá. Pero aquí lo que no han tomado en cuenta, y es que yo he visto mucho en estas legislaturas, sobre todo un prismo de los 70s. Vamos a destruir instituciones, vamos a acabar con INE, con INAI, con la ciencia y la tecnología, con la educación, con la cultura. Están acabando con todo esto, porque todo esto que México ha estado peleando, ha estado evolucionando, por 20 años al menos se ha estado construyendo un IFE, luego un INE, un INAI, que no son órganos perfectos, son perfectibles, obviamente, pero no pueden desaparecer, no pueden desaparecer porque eso es lo que nos da precisamente una balanza. Así como el PRI puede hacer uso del INAI para ver cómo se están usando los recursos, pues también en Morena perfectamente puede hacer el mismo uso del mismo instituto para saber cómo se están usando los recursos. Y más allá de los partidos, la gente, o sea, yo debería de poder saber cuánto va a costar el concierto de Rosalía. Claro. Y también debería de yo saber cuánto me cuesta una mañanera al día. Yo debería de tener derecho a eso, porque aunque nos diga el presidente, ay, aquí no ocultamos nada, todo es público. Lo cierto es que nunca hemos estado en un periodo, yo creo que de la historia contemporánea de México, más opaco que ahora. Yo creo que sí, en los 70s. Ah, exacto. Tú no habías nacido, seguramente yo no me acuerdo. Pero sí, la voz del presidente era la única voz. Uh-huh. Y recuerdas que todos, bueno, tú no lo recuerdas, tú lo vas a ver por YouTube, pero vas a ver cómo cuando cada 1 de diciembre que daba su informe. El día del presidente. El día del presidente, y era aplaudirle al presidente. Y yo creo que con esa idea se quedó nuestro presidente, uh-huh, que él quiere llegar a los lugares a que le aplaudan, y en esa idea se está quedando también el Congreso y la representación de Morena, que mi trabajo es hacer lo que diga el presidente, cuando tu trabajo no es ese. Yo a ti no te voté para que representaras la voz del presidente, yo te voté para que representaras mi voz. Por eso hay diputados por regiones, por zonas, por cuadros, y eso yo lo estoy viendo cada vez más minado. Entonces, cuando hablamos del Tribunal Electoral y por qué es importante el Tribunal Electoral, es porque
aunque no existe expresamente en la ley como lo quiere hacer la reforma en todos y cada uno de los artículos que ellos exponen, la Comisión de Puntos Constitucionales habla y que se atenga expresamente a lo vertido a la ley. Más o menos así son las palabras, parafraseando. La ley no es un catálogo. Y es lo que yo trataba de explicar. Tengo una constitución que es una carta magna, que tiene un número limitado de artículos donde no pueden entrar todas las cosas que pueden pasar en la vida diaria de una elección. Cada día hay formas más locas, imaginativas, más, tienen una imaginación bien activa cuando se trata de borrar la ley en cuanto a las elecciones. Ya existe el Twitter, ya existe violar vedas electorales por medio de redes sociales, ya existen muchas cosas que no existen en el tenor de una ley, que se reforma cada vez en cuando y va muy atrás a la realidad del país. Entonces, ¿qué hace el tribunal? Interpreta lo que existe en la ley para poderlo adecuar a una realidad, a lo que está pasando ahorita. ¿Cómo van a...? Imagínate que en la Constitución no está la inteligencia artificial, por ejemplo, y yo uso la imagen de Alito con inteligencia artificial. ¿Quién me va a decir nada? No está expreso en la ley. Para eso necesito una interpretación correcta de la Constitución junto con la ley general que tengo para estos casos. Cuando tú limitas al Tribunal Electoral y dices, tú no puedes meterte en nada que no diga la Constitución, pues lo estoy dejando en los tiempos de la piedra, en los tiempos de la roca, cuando esto va rapidísimo y cuando estamos a un año de una elección presidencial. De la señora elección presidencial. De la señora. Sí. A ver, que esto es un poquito como cuando a ti, bebé de luz, le preguntas a tu novia que la ves un poco enojada y le preguntas, ¿qué tienes, mi amor? Y ella te dice, nada. Tú interpretas ese nada como que algo está pasando. Exactamente. ¿No? Exacto. Entonces, con esta reforma lo que estaríamos haciendo sería quitarle al tribunal la facultad de poder interpretar ese nada y el tribunal se quedaría con, nada, ok, no pasa nada. Pues nada. Pero la novia, tú sabes, bebé de luz, que se la lleva por todos lados y que al rato te va a caer el chahuiscle. Así es. ¿No? Que te va a salir caro. Entonces, esto es un poquito como lo que nos estás diciendo, Jenny, y a mí me preocupa que no recordemos que, por ejemplo, no estén recordando estos partidos de oposición, PRI, PAN y PRD, vamos a decirlo claramente, en su papel de defensores de instituciones electorales. Es correcto. Cuando Jorge Romero, cuando Marco Cortés nos dicen, el INE no se toca y el tribunal tampoco, y el PRI, vamos a defender nuestras instituciones contra el autoritarismo de este gobierno. No, sí. ¿Y qué están haciendo ahorita? Están buscando frenarle, atarle las manos a quien no solo, y esto también a mí me gustaría que nos pudieras explicar mejor tú, Jenny, porque muchos en mis TikToks me han dicho, ay, es que tú no sabes, niña, porque ¿qué no entiendes que el tribunal electoral pues solo ve cosas electorales? O sea, hello, lo que están haciendo todos los partidos está muy bien porque solo ven cosas de elecciones y entonces no se tienen que meter en la vida del Congreso, niñita. ¿Tú qué le dirías a ellos? Bueno, de lo que puedo decir aquí. Mira, les diría, la elección no solamente es un 1 de julio, no es un día, un domingo. La elección se construye a partir de que empiezan a haber una precandidatura, una inscripción a una candidatura, a partir de que el Instituto Nacional Electoral empieza a hacer el trabajo de scouting de cuánta gente hay en una área, de cuántas áreas hay para dividir las casillas, empiezan a hacer todo ese trabajo orgánico para ver cuántas credenciales no están activas, para empezar a impulsar a los mismos ciudadanos a que vengan a recoger sus credenciales, a cambiar su domicilio. Ahora, el Tribunal Electoral y el INE trabajan juntos, porque el INE le da al tribunal las herramientas para que el tribunal pueda decir, bueno, por ejemplo, en Oaxaca hay pueblos originarios y en Oaxaca pues no hay una casilla. Y entonces, si yo impugno, si yo ejerzo la ley en cuanto a que todos, fíjate, lo que está en la Constitución, que todos tenemos derecho a votar y a ser votados, yo tengo entonces Instituto Nacional Electoral y Tribunal que asegurarme que todos esos ciudadanos que están en Oaxaca lejísimos tengan la oportunidad de votar. Lo más bonito y ahí en algo, y hasta todo el mundo me dice, ay, es la primera vez que estoy de acuerdo con el presidente en que el mecanismo electoral de México es mejor que el de Estados Unidos. Totalmente. Mejor. Sí. Te persiguen de verdad para que votes, te buscan.
¿quién cuenta tu voto? Si has tenido la oportunidad de ser funcionario de casilla, como lo he tenido yo, estás trabajando, un mes antes te están dando toda la literatura, que no es gratis, está viniendo un representante de línea a capacitarte, a enseñarte, a llenar un acta. ¿Cómo vas a contar los votos? Todos, enfrente de todos, y al final como todos vamos a firmar esa acta. Un acta que va a llevar el presidente de la casilla, junto con el representante del INE, a que se cuantifique, y tú vas a poder ver en 1 hora o 2 en el PREP. Y vas a ver que tus números van a coincidir con los del PREP. Sí, no, Es o sea, una el trabajo que maravilla. hace el INE es wow, ¿no? Es una maravilla. Eso no lo pueden hacer los estadounidenses ni muchas democracias en el mundo. No, pues ¿a cuántos días ellos se enteran quién ganó? Exacto. Y quién sabe si se enteren, ¿verdad? Pero es una maravilla lo que hace el INE. Ahora, el tribunal efectivamente acompaña al INE a que precisamente todos tengamos esa representación. Entonces, no podemos actuar como un club de Toby en cuanto a los partidos políticos, porque eso es lo que yo veo, es decir, pues yo me quiero quedar y tú no eres nadie para decirme que yo me quede. Tú no eres nadie porque si todos mis compañeritos que me eligieron quieren que yo me quede como Chente, ¿no? Si ustedes siguen aplaudiendo, yo sigo cantando. No, no es así. O sea, no es así, es una cupulita así. Y pues sí, hoy me toca a Lito, mañana le toca a otro y así se van rolando. La titularidad. Y no se vale porque no representan a nadie. Yo no sé a quién representa a Lito, yo creo que a su casa. Yo, perdón, no es nada personal, pero mucha gente está en descontento. Y digo, ayer vi desbandadas de diputados del PRI y lo dije en el Twitter. Es el momento, es el momento de partir, de decidirse de qué lado estás. De ese PRI rancio, horrible, que se quiere quedar para siempre porque el presidente quiere que todos se queden para siempre y que esto sea inamovible, o vamos a de verdad actuar por un país, ¿no? De verdad vamos a representarte. Y si eres un buen representante, a lo mejor yo te vuelvo a elegir. Sí, a mí fíjate que justo también este asunto de que nos hablas de que, claro, la elección no es solo un día, también es quienes forman parte de esos procesos electorales. Son los partidos políticos. ¿Y qué es lo que hace el tribunal? Pues claro que el tribunal electoral también revisa que los estatutos de estos partidos políticos que forman parte de las elecciones, que postulan candidatos para que tú y yo votemos, deben de tener unos estatutos compatibles con las leyes y las constituciones. Es cierto, y en cuanto a eso, mucha gente me decía eso, es que nada más les afecta a los de la militancia. Y es que los que se tienen que inconformar son los militantes de los partidos. Yo creo que nos tenemos que inconformar todos, porque la militancia de un partido son tus representantes, efectivamente. Entonces, si yo en un partido político no quiero ver a alguien o no quiero votar por alguien, vamos a regresar a lo que nos decía el plan B originalmente, ¿no? De que, bueno, vamos a votar por alguien, yo voy a poner mi lista y va a ser por como mi partido quiera. Entonces ya no va a ser un voto directo, va a ser un voto por quien ellos quieran que tú votes. Tú nada más vas a tener de 2 sopas, el color y ya. Y eso quién sabe, porque ya luego a la mitad se enojan y se pasan de aquí para allá y como ellos quieran. Yo como ciudadano debería tener esa posibilidad de decir, no quiero a esa persona, no nada más como militante. Y yo como militante también podría tener la oportunidad de decir, oye, ¿por qué vamos a meter de pluri a alguien como Andrea Chávez? Perdón, lo voy a decir como es. Sí. Si estoy entrando por una legislatura feminista que ayuda a la mujer, de la paridad, y yo veo a Andrea Chávez en un meeting apoyando pues, a una persona que tiene cargos de violación. Claro. Félix Salgado Macedonio, digamos. Eso, es Félix Salgado Macedonio. Entonces, esa persona no me está representando. Entonces, cuando yo estoy votando por Morena, ¿por qué carajo me vas a poner en el número 1 a Andrea Chávez o al mismísimo Félix, no? Entonces, ahí el Tribunal Electoral es quien puede parar todas estas cosas. En el 99 vienen sus atribuciones, claro que están bien claras. En el 99 constitucional. En el 99 constitucional, es correcto. Pero acuérdate que siempre hay claroscuros, hay grises, hay nuevas cosas que salen y el tribunal siempre ha optado, y yo lo he visto, por ser muy, muy consciente hasta de la convencionalidad, de la Convención Americana de Derechos Humanos, la ha incluido en sus resoluciones, ¿no? Y son resoluciones que hacen una sentencia que después vamos a hacer un punto de partida para nuevas resoluciones. Es
un tipo de jurisprudencia. Todas las determinaciones que haya hasta ahorita tomado el tribunal son punto de partida para nuevas formas de ley, pero el limitar al tribunal, lo único que podría pasar cuando limitamos al tribunal es que al contrario, todas esas cosas que ha ganado el tribunal queden en la oscuridad, Sí. se vayan a la basura. Sí. Todas esas determinaciones se van a ir a la basura. Cuando ya teníamos cuando menos un parámetro de decir, no puedes hacer esto, no puedes meter tanta cantidad de hombres sin tomar en cuenta a las mujeres, no puedes dejar de tomar en cuenta que debe de haber mesas de trabajo para los pueblos originarios que no lo hicieron ni les preguntaron para cambiarlo de las acciones afirmativas, esta situación, ¿no? De que había que hacer mesas de trabajo y que había que preguntarles a los principales dueños y detentadores de este derecho. ¿Cómo voy a hacer mi papel de representante de un ciudadano si no le pregunto a mi votante qué quiere? ¿Sabes a mí ahorita también qué me recordaste? O sea, la audacia de nuestros legisladores, de las legisladoras, en este asunto de la paridad, porque gracias también a una decisión del tribunal es que tenemos la legislatura de la paridad. Claro. Cuando lo recordemos hace unos años que estuvo entre, o se le daban una diputación más o a una mujer o a un hombre y se fueron por la mujer justo interpretando todo esto que estamos hablando. Y ahorita creo que hay unas diputadas que creo que son las primeras que sí se han opuesto a este asunto en congruencia. A Salma Luébano de Morena la hemos visto ser súper congruente, a diferencia de, por ejemplo, la diputada Clemente. Es correcto. Que Salma dice, no, o sea, yo llegué aquí gracias a esto. ¿Cómo voy a apoyar esta propuesta que está yendo en contra de que otras como yo puedan llegar a estos espacios a los que no podíamos acceder antes? Que también aquí otro asunto que me viene a la cabeza es el tema de la paridad, y que lo ha dicho Marta Lamas en algunos espacios, es cuerpo de mujer no significa identidad de género, ni pensamiento de género, ni que haya justicia para todas, porque tenemos una legislatura de la paridad en donde las guarderías para niños que afectaron a las mujeres mayoritariamente desaparecieron. ¿Y dónde está Andrea Chávez como peleando por esto? O en donde tenemos gabinetes que eran paritarios, pero que en realidad las mujeres estaban ahí de adorno. ¿Qué es lo que está pasando cuando tenemos a un presidente que cuando sale la marcha del 8M, ay, es que me odian, es que como soy el más feminista, no, vienen aquí, los complotean? ¿Quién? Claudia X González las manda contra mí a todas las cientos de miles de mujeres porque yo soy tan bueno que me quieren frenar, ¿no? Entonces, ¿en dónde vemos a estas diputadas y estas senadoras, las más feministas, defendiendo a las mujeres de la calle que salen a dar el cuerpo para visibilizar las violencias que vivimos todas a diario? Se me hace muy cañón, que también lo decías, por ejemplo, Mariana Benítez Tiburcio, una diputada que, fíjate, yo tuve el placer de trabajar con ella hace unas legislaturas, priista, cuando yo era más chaira que nada, y yo cuando la conocí a ella dije, wow, esta diputada trabaja, le echa ganas, está súper informada, y la veo sí congruente, o sea, sí defendiendo sus posturas, porque trabajamos un poquito el tema de Nochixtlán, que fue un caso como muy, muy emblemático, y sí dije, wow, y que viera ahorita su renuncia al PRI, es que estamos viendo lo que creo que también nos sentamos a platicar alguna vez en un café. Yo creo que estamos a nada de una crisis partidista muy, muy fuerte, porque los partidos se están deshaciendo por dentro en este afán, yo veo, de quedarse todos con el pastel y no repartirlo. ¿Qué partidos están creando bases? ¿Qué partidos están de verdad impulsando a sus bases militantes a estos espacios de poder y de representación? ¿Quiénes? O sea, el PAN sí tenía cuadros, el PRI creo que tenía unos, pero ahorita vemos a todos queriendo agantallar, que también estas reformas que han impulsado legisladoras, también lo he dicho aquí en estos espacios, son de ellas para ellas, porque no dejan que pasen las que están atrás, las que están a su lado y las que están arrastrando el lápiz por ellas para que este tipo de proyectos legislativos sean una realidad, porque las que quieren y siempre las vemos y siempre son referentes, son ellas, son poquitas, porque son ellas dando vueltas en todos los espacios, ocupando todos los espacios, y entonces ¿dónde están todas las demás? Que también esto es lo que se me hace como súper chistoso y súper triste, de cada que me dicen, no, es que aprobaron esta legislación a favor de las mujeres, y yo, ¿de cuáles mujeres? ¿De ellas? Sí, claro. ¿De nosotras? No. Un poquito como lo que pasó ahorita en la reforma que acaban de aprobar todos, y estaban muy contentos porque bajaron la edad para ser diputados Y secretarios de Estado. y secretarios de Estado, efectivamente. Y yo dije, no me parece correcto porque esta reforma independientemente de que hay jóvenes que son muy brillantes, hay jóvenes que a sus 18 años tienen muchísima más capacidad de varios diputados que yo he visto y de varios senadores, y no fue mucho la edad, fue de 21 a 18,
hecho, por ejemplo, en diputados, esta reforma no fue hecha para los jóvenes brillantes. No. Esta reforma no fue hecha para aquellos jóvenes que están luchando, que trabajan desde la secundaria para tener educación, que están en un pueblo o que tienen que viajar horas para tener educación. No está hecha para ellos. Está hecho para hacer un feudo, para hacer una, no sé cómo decir, una estirpe de políticos. Esta reforma está hecha para los mismos hijos de políticos o para los mismos jóvenes que vienen ya cabildeados, ya muy bien educados dentro del partido político. Ellos no van a buscar gente de valor, ellos van a buscar gente bien padre como lo hacían antes. Y perdón, se va a oír bien fuerte, pero pues las juventudes hitlerianas. Desde chiquito yo te empiezo a meter una mentalidad desde muy chavito para que a los 18 años tú tengas tal convicción de dar tu vida por lo que te enseñamos. Eso es bien peligroso porque a esa edad, bueno, ni siquiera tu lóbulo frontal cerebral está desarrollado, que es el que precisamente toma las decisiones, ¿no? Se termina de desarrollar hasta los 23, 25 años. Eres completamente, pues, carne de cañón para un partido. Entonces, esa es muchas de las cosas que pasa. No entran las mejores mujeres, entran las mujeres que sean más maleables, más manejables. Que les llamaban entonces, incluso recordemos a las Juanitas. Las Juanitas, efectivamente. Que así se utilizaba y fue también un asunto del tribunal de poder limitar esto para que los partidos no usaran a las mujeres para después, sí, accede, pide licencia a ella para que suba yo su esposo. O sea, ¿qué onda? Y aquí también esto que estás diciendo se me hace súper importante porque lo que me hace pensar a mí es, por ejemplo, en la misma diputada Carla Ayala, que fue la proponente, diputada Carla Ayala del PRI, que fue una de las proponentes, de hecho la primera proponente de esta reforma, ya después, aunque dicen, no, esto es gracias a Andrea Chávez, no, mi ciela, esto es gracias al PRI y a la diputada Carla Ayala, que también vamos, ¿por qué? Porque fue la diputada Carla Ayala quien presentó la primera iniciativa legislativa en la materia y ya de ahí vinieron las otras. ¿A quiénes les dan las candidaturas? Aunque Carla haya ganado, ¿a quiénes les dejan el espacio para poder competir? No solo competir, sino que además de que las compitan, no los manden como ciertos partidos que postulan a mujeres o postulan activistas o postulan a gente de la comunidad LGBTI, los mandan sin estructura, sin nada, así como de órale, nomás denos los votos, nomás vamos a ponernos la estrellita de la paridad, de la igualdad, de la inclusión y lo que tú representes pues sirve para que mi pluri uno suba, pero en realidad solo estoy ocupando esos espacios para pues pararme el cuellito diciendo pues mira qué progre y qué bien soy, ¿no? Qué bien lo hago. Exactamente, eso es simplemente llenar una cuota de género, pero realmente vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Tú vas a poder cubrir la cuota de género siempre y cuando no te salgas de los estatutos del partido, no te salgas de su misión y de su visión. Y entonces, como para qué me estás incluyendo si yo no voy a poder cambiar el espíritu del partido, no voy a poder cambiar las realidades que tenemos hasta hoy. Si se supone que estamos haciendo una inclusión de diferentes realidades que ya han estado ahí desde siempre, no son cosas nuevas, no son modas. Esa situación es importante porque estamos hablando de tribunal electoral y el tribunal electoral es el que mete la mano cuando suceden estas cosas, que es un fraude a la nación, al elector y al mismo proceso electoral. Sí, se me hace súper poderoso. Y también, para que tú lo tengas claro, bebé de luz, esta reforma que se aprobó de la disminución de la edad, al parecer fue una negociación política del PRI a favor de votar esta limitación al Tribunal Electoral. Y hay que decirlo claro, hay que decirlo fuerte, el PAN al parecer también estaba, la cúpula, la dirigencia del PAN, del grupo parlamentario del PAN y creo que del partido, estaban también negociando ver qué reformas constitucionales podían pasar para que ellos dieran su voto a favor de la limitación al Tribunal Electoral, pero ahorita lo que hemos visto es que se empantanó. Estábamos esperando el lunes pasado que esta discusión se diera en comisión. Gracias a la presión social, a todos los ojos que están viendo esto, se atrasó, que el martes, que no, que el miércoles no, que el jueves no, que el viernes no, y salieron el jueves o el viernes, no me acuerdo, decir los partidos políticos, Alito, Marco Cortés, Jorge Romero, quienes además no se habían pronunciado, los que hicieron esta iniciativa, que fueron todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, Carlos Puente del Verde, Luis Cházaro del PRD, el que había salido a dar la cara pues era Nachito Mier. Pero los de la oposición no se habían pronunciado hasta apenas que terminó la semana de no vamos a dar un paso atrás en tema de las acciones afirmativas y la paridad. No, nosotros estamos con las minorías, con las mujeres, pero nadie ha tocado el fondo del asunto, que es el tribunal, y atarle las manitas. Vamos a ver qué pasa. Supuestamente se está construyendo un nuevo dictamen con una propuesta. Hay que ver qué ocurre, qué es lo que nos van a mandar, qué es lo que van a sacar. Pero el tema está súper interesante porque creo
que hemos podido darnos cuenta de algo que también yo ya había repetido en algunos espacios, y es que pues creo que hay que dejar de votar por partidos, porque en realidad los partidos no nos representan, y creo que debemos de empezar a ver proyectos, personas que nos digan qué onda, ¿no? Personas que sí nos prometan, personas que sean congruentes. Por ejemplo, yo he escuchado Eufrosina Cruz diciendo, siendo una mujer congruente del PRI. A Jorge Triana es el que también ha estado diciendo, yo soy uno de los que está intentando del PAN, yo soy uno de los que ha estado intentando tirar esta reforma y lo vamos a lograr. Y así se juntaron alrededor de unos 100 diputados y diputadas de todos los partidos, incluido Morena, porque hasta sabemos que Morena no tiene un consenso bien definido, diciendo, no estamos de acuerdo, reformulen. Y eso hizo que las dirigencias de los partidos y de los grupos parlamentarios echaran un paso para atrás, que no la han eliminado, solo echaron un pasito para atrás para ver qué nuevo nos presentan. Así que no hay que despegar los ojos de ahí, hay que ver qué es lo que sigue pasando, qué es lo que va a pasar y cómo termina esto en el Congreso y también cómo termina esto en el tribunal, porque el tribunal ha aplazado la discusión sobre el asunto de Morena y la demanda de la militancia. Que recordemos también que en el 2020 el Tribunal Electoral le dio una victoria a Mario Delgado, porque la militancia también se había medio ahí quejado del proceso de las encuestas. Habían estado en empate Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, y al final el Tribunal Electoral, en una sentencia bien chistosa, y ahorita lo vamos a recordar muchísimo mejor, le dio el gane a Mario Delgado, y gracias a eso Mario Delgado es el presidente de Morena. Y ahorita, hace unos días también, el 14 de abril, si mal no recuerdo, Latinos nos manda un audio en donde la consejera del INE, una de las nuevas consejeras del INE que en 2020 fueron electas en este gobierno federal, la consejera Norma, al parecer, tuvo unas pláticas muy personales con Mario Delgado, que Mario Delgado pues le pedía el favor y la atención de que pues viera este asunto de la encuesta, y que Morena veía con muy buenos ojos a ella, y que sabía que ella era súper amiga y muy cercana del vocero de la presidencia de Jesús, y que pues confiaba en la decisión. Y corte A, vemos a Mario Delgado ganando este asunto en el tribunal. Para mí es un escandalazo esto que nos estamos enterando de los audios de la consejera, y al parecer no son los únicos escándalos que ella tiene al interior del INE, porque hay gente como un poquito en desacuerdo con lo que ha estado haciendo ella, ¿no? Sí, en el caso de esta consejera, tiene desde el 2020 que tiene estos visos de ser muy partidaria de todas las decisiones a favor de Morena. Tanto así que el mismo INE, dentro de toda su gente que tiene adentro, su administración, la gente que está trabajando dentro de estas consejerías, saben perfectamente que ella es pro Morena. Y de hecho hubo por ahí un chisme que en 2020 pues la cacharon abriendo el teléfono en una de las sesiones privadas de la Junta General, que son privadas, y del otro lado del teléfono estaba Ackerman, ¿no? Entonces, ¡Chan! sí, vamos, eso es un run, es un chisme. Digo, no soy Loret, ojalá, pero eso fue hace 2 años, y desde ahí todos adentro del INE saben perfectamente que esta señora va a pugnar, que esta consejera va a pugnar por tener un voto positivo para Morena siempre. Pues le dio la razón, ella estuvo apoyando a Félix Salgado. Apoyó la decisión de Félix Salgado, apoyó está apoyando ahorita mucho a Mario Delgado, y no sé, ahorita no va a pasar nada, porque dentro de cuando se empezaron a buscar algunas cuestiones sobre qué tan factible es que un consejero del INE sea proclive a un otro partido. Bueno, es que nosotros estamos en libertad de tener hasta una militancia, sí. Porque se lo permite la ley, porque nadie ha querido reformar esa ley, by the way. Exactamente. ¿Por qué no reformamos esa ley? ¿Por qué no nos vamos a una ley general que reforme esto? Yo no estoy en contra de que se reforme el Tribunal Electoral. Hay cosas donde sí se tiene que ser bien asertivo, y sí donde se tiene que plasmar en una ley hasta dónde puede llegar, dónde son sus atribuciones, y es más, añadir atribuciones que se han estado viendo y que se han estado descubriendo precisamente en la interposición de todas las decisiones que ellos han sacado, ¿no? De acuerdo, esa discusión es necesaria. Es necesario que se reforme, que haya una ley general en donde podamos decir qué hace y qué no hace el tribunal, pero no dejarla cerrada la Constitución, no a nivel constitucional, porque una vez que está en la Constitución no hay vuelta de hoja. Dicen, es que, bueno, vayan y plantéenlo en la Corte. La Corte no se puede meter en constitucionalidad en cuanto a reformar. No puede bajar una ley constitucional. La Corte no puede ir contra la Constitución. Por eso es muy peligroso que digan la palabra limitarse en la Constitución.
cuando la Constitución en su misma sustancia no puede ser limitativa de derechos. Claro. Ni electorales, ni ciudadanos, ni humanos, ni de ninguno. Entonces, ahí me gustaría, Jenny, que pudiéramos hablar un poquito de lo de esto que también yo veo que hay muchos frentes que abrió el presidente y que se le están cerrando en contra. Uno de los que vimos fue la decisión del ministro Luis González Alcántara, si mal no recuerdo, Sí. para pues echar para atrás la iniciativa presidencial de que la Guardia Nacional esté bajo Sedena. Ahora sí que militarizar a la Guardia Nacional, que en un momento él había prometido que no iba a ser un mando civil porque la seguridad pública, el artículo 21 constitucional lo dice muy claramente, esto compete aquí al mando civil. Y él dijo, no, me gusta más militar. Es que lo necesitamos, es que es importante, dice. Solo así no va a haber No, instituciones corruptas. es pueblo uniformado, Ujú. pero bueno, ya vimos que no. Y ya lo vimos varias veces, ¿no? Aquí la situación es que las decisiones de la Corte, desde la acción de inconstitucionalidad 1/96, se consideró que el 129 constitucional, que es el que dice cuándo puede entrar en acciones civiles el ejército, se puede interpretar bajo las normas generales. ¿Qué quiere decir? Que sí se puede, ¿no? Sí, el ejército puede entrar a funciones civiles siempre y cuando lo pida el pueblo, siempre y cuando sea necesario. Ahora, el 129 y el 29 constitucional te dice exactamente las razones por las que tú puedes pedir la intervención de las Fuerzas Armadas para un conflicto o para llevar el orden en el país. Las únicas oportunidades que nos deja la Constitución para que pueda entrar el ejército a tomar acciones civiles o a entrar como orden civil, cosa que tiene que hacer una Secretaría de Seguridad Pública, es en caso de una invasión, en caso de perturbación grave de la paz, en caso de que se ponga en grave peligro a la sociedad. ¿Cómo lo puedes hacer? Por medio del presidente. Y el presidente, a su vez, pues les hace la petición al Congreso para que nos pongamos en estado de emergencia y entonces nos están limitando algunos derechos, como el de la libertad de tránsito. Ahora, la Guardia Nacional se creó para ser civil, se creó para ser dependiente de una Secretaría de Seguridad Pública. Al momento de él aventar este decreto, inmediatamente empieza a haber efectivamente una contradicción en la Constitución. Entonces empieza a haber una pugna. ¿Qué hace el ministro? Efectivamente se va a eso, a lo que es, a ver, señor presidente, usted cuando creó y está en la Constitución esta guardia, lo dijo y está plasmado. Esta guardia tiene su origen y tiene su desarrollo de forma civil, todas sus acciones tienen que ser civiles y para salvaguardar la seguridad de todos los gobernados, pues nada más la fuerza civil. La fuerza militar, las fuerzas armadas solamente entran en casos de excepción, que ya te las leí, que es el 29 y 119 constitucional. No más. Aquí yo veo que el proyecto del ministro está muy bien dirigido. Sí. Yo quisiera, lo leí casi completo, pero yo quisiera ver que, por ejemplo, ellos pueden irse a una reclamación en caso de que existiera alguna situación, en caso de que no estuvieran de acuerdo todos, que yo creo que es lo que va a pasar. Ahorita vamos a tener que hablar de números en cuanto a los ministros. Hay 4 ministros que, por ejemplo, incluso la misma oposición ha puesto ahí con sus votos, como ha sido Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, que las vemos muy alineadas con el gobierno en lugar de con la Constitución. Exacto. Pero lo más triste de esto, lo más triste es que desde la acción que te decía al principio, desde el 2009, la militarización nunca ha sido parada por la Corte. Al contrario, en vez de ser limitativa, le ha dado ventanas a las Fuerzas Armadas para cada vez tener más campo de movimiento en cuanto a la seguridad pública. Vamos a recordar que pues Calderón fue muy criticado por esto y fue una mini militarización lo que se vivió en el Calderonato. A mí me gusta mucho el proyecto del ministro, pero estoy dudosa del resultado porque desde entonces la Corte nunca ha fallado en contra de darle más poder a las Fuerzas Armadas. Que fíjate que también cuando trabajas en el Poder Legislativo, algo que te dicen es, aquí nadie se mete con el ejército. Sí, es
Correcto. Yo creo que esta discusión está ahí pendiente. Al presidente lo hemos visto decir, ay, ojalá la Corte sea consciente de lo mal que estaría haciendo si esto lo vota a favor. Yo creo que sí vamos a ver una discusión que nadie se puede perder en la Corte, que ojalá sea muy pronto, porque de verdad nos va a dar mucha luz y que estamos viendo, así como vemos esta decisión, también vimos una decisión histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para obligar a México a eliminar una figura que yo desprecio mucho, que es la prisión preventiva oficiosa, que es esta facultad que tiene la autoridad de decir, te vas a la cárcel porque pues como que es necesario para que no te vayas a escapar, que no le vayas a hacer daño a otra cosa, y se ocupa mucho de persecución política y se ocupa mucho también para violar derechos humanos. Y la Corte Interamericana le acaba de decir al gobierno como, elimínala. Este gobierno, que así cuando dicen, es que este gobierno progre y que apoya los derechos humanos, o sea, a ver, este gobierno de las primeras cosas que hizo fue ampliar el catálogo para la prisión de delitos para permitir la prisión preventiva oficiosa, que si algo tiene este gobierno es que es un gobierno punitivista y militarista. Completamente. Esta sentencia de la Corte histórica por los casos de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar, en donde lo que hemos visto que la prisión preventiva oficiosa justo lo que permite son violaciones a derechos humanos, tortura, violación a la presunción de inocencia, a la igualdad ante la ley, a la integridad personal, al principio de plazo razonable y a la regla de la exclusión de prueba obtenida bajo tortura. Histórico. Vamos a ver qué hace México, porque también dijo, así vamos a ver cómo acatamos esta resolución. Que bajo el marco que tenemos y el artículo primero constitucional, gracias a una reforma en materia de derechos humanos que se dio en el 2011, que por cierto el presidente también esta semana lo oí decir, es que las reformas estructurales de otros gobiernos, ¿para qué han servido? Para nada, para darle más poder a los de la mafia del poder, a los corruptos, a los empresarios. Y si tú sabes algo, Jenny, es esta reforma histórica que bajo el Calderonato tuvimos en el 2011, que la gente que estuvo ahí construyéndolo me decía, ay, mana, de verdad que no sabemos cómo se aprobó. De verdad. Fue así, todos nos encomendamos a Diosita de la Cámara y a Diosito del Senado y fue ampáranos y se pasó. ¿Por qué? Porque pues pone a la Constitución al mismo nivel que los tratados internacionales y entonces como estamos en la Convención Americana, pues ahora sí que la sentencia de la Corte Interamericana nos obliga a ejecutarla. Es correcto, tiene un carácter de obligatoria. Es más, en la misma sentencia de la Corte Interamericana dice cómo aplicarla. Y por ahí en el 303, en el párrafo 303 de la misma sentencia de García Rodríguez y Reyes Alpizar, dice que los jueces tienen que hacer un control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una ley, una norma que pueden estar afectando tus derechos humanos, como dices, tu presunción de inocencia, y existe una ley más benéfica, que sería la convención. Entonces, a partir de ahí yo tengo que hacer un estudio de cuál es la que beneficia más a la persona y tengo que llevar también un catálogo o nos hace un pequeño resumen por ahí del 178, no recuerdo perfecto, nos da las directrices para que un juez aplique una prisión preventiva oficiosa y aparte ordena desaparecer el arraigo. Ordena la Corte Interamericana que se desaparezca el arraigo, palabras más, palabras menos, que esa figura es inconvencional. Cuando tú como Estado entras a una convención estás obligado a obedecer, a estar bajo de las normas convencionales y también en un artículo después habla de que se tiene que reformar el artículo constitucional, que estamos hablando del 19. Entonces, ahí dicen, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, los acaban de notificar el miércoles. De entrada en el 303, en el párrafo 303, te dice, el juez no necesita esperarse a que se reforme la ley para empezar a aplicar un control convencional y empezar a ver, bueno, esta persona es una medida que es proporcional, es una medida que realmente existen los elementos, las pruebas materiales y además esas pruebas que vinculen al inculpado con el hecho para que realmente tenga una prisión preventiva. Y de verdad es muy peligroso que él no esté, o sea, que de verdad todo tenga una razón que sea bastante pesada y poderosa para dictar una prisión preventiva, que cubra todos los lineamientos que nos da la Corte. Lo puede hacer el juez ex oficio, o sea, quiere decir, porque tendría que hacerlo, porque es convencional y ellos están obligados a observar todas las disposiciones y sentencias de la Convención Americana. Pero ¿qué están resolviendo los jueces? Después de esto, después de que salió Zompantle y Tecpile, que más o menos nos ordena lo mismo, nada más que no tan fuerte como lo que pasó con García Rodríguez y Reyes, lo que sucede allí es que pues, los abogados dicen,
qué padre, la convención ya dijo que son inconvencionales las figuras. Voy a pedir una audiencia de revisión de medidas precautorias, que es, pues voy y le digo, oiga, querido juez, tengo a alguien metido ahí hace 5 años. ¿Puede usted revisar si las directrices que dicta la convención no se dan en este caso? Y si no se dan, ¿lo saca? ¿Y sabes qué están contestando los jueces? ¿Qué? No, yo me tengo que esperar a que el Congreso, de que la Corte le pida al Congreso que cambie el artículo constitucional. Uy. Entonces, pues, los abogados están topando con pared, porque ¿cómo obligas a un juez? Que ahí, fíjate, que se me hace una de las cosas que estás diciendo aquí, nada más me gustaría hacer primero un paréntesis, y es el arraigo en el Senado. Lo eliminamos en comisiones, si mal no recuerdo, en 2019. Se pasó el dictamen, se llevó al pleno, se le dio primera lectura, porque bebé de luz, tú tienes que saber que para que un dictamen se discuta, primero se presenta al pleno en primera lectura, se le da una segunda lectura en una segunda sesión, y después ya se puede discutir en el momento que sea. Pues de repente ese dictamen desapareció de la Gaceta Parlamentaria, desapareció de los órdenes del día, y yo lo recuerdo muy bien porque el senador Juan Cepeda, cuando estaba la senadora Mónica Fernández de presidenta del Senado, el senador le dijo, oiga, senadora, presidenta, ¿y el dictamen? Pues ya no lo encuentro. O sea, estaba de primera lectura, de segunda lectura, y desapareció. Y Mónica, sí, bueno, ¿qué más? O sea, lo omitió por completo, pero esto ya estaba ahí esperando al Senado ser eliminado en un discurso justo de este gobierno progre de sí, ¿no? El arraigo, figura horrible, bla, 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 bla. Esto, anotación al pie de página, porque te digo que estos temas son para mí. Dudas. Sí, y son temas que yo he trabajado por muchos años y que sí, híjole, ¿no? Y entonces aquí nos vamos y lo ligamos, ¿qué te parece con algo que pasó la semana pasada? Que a mí me gustaría tu opinión de experta, que es la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares por parte del Senado. O sea, con 114 votos a favor, pasamos un código que lo que pretende es homologar todo lo que los estados y cada uno de los estados regula en materia civil y familiar, que es resultado de una reforma que también hay que reconocerlo, de Peña Nieto en el 2017. De hecho, está muy chistoso porque yo me acuerdo cuando nos presentaron el proyecto por ahí de 2016 en la Cámara de Diputados, la gente de Segov, y nos hablaba de la justicia cotidiana, ¿no? Este asunto de, bueno, es que vamos a ver que estos problemas entre vecinos se resuelvan, como pues de divorcios, de pleitos familiares, pues se puedan resolver sin tener que llegar como a una autoridad, sino que se puedan mediar. Una reforma muy importante a la Constitución. También me acuerdo muchísimo cuando dijimos en el transitorio que le dábamos 180 días al Congreso para hacer la legislación en la materia, que en este caso es el código. Y yo me acuerdo que platicaba con mis amigos asesores en ese momento, y yo les decía, un poco utópico, ¿no? Un poco utópico, amigos. Yo soy utópica, pero esto se me hace demasiado utópico. Y ahorita ya vemos este código, pues después de cuántos años del Congreso hacerse pato y pato y pato, sacarlo por fin. ¿Tú cómo lo ves, Jen? Lo veo maravilloso. La verdad, ya hacía muchísima falta el código. De verdad, se tardaron muchísimo. Digo, pasó con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ahorita ya más o menos ya va avanzando en la aplicación, pero fue un show poder homologar lo que son las fiscalías regionales, las fiscalías estatales, los ministerios públicos, para que aprendieran a ver el derecho y el código como algo general, como aprendieran derechos humanos que todavía no saben. Y en este caso, aunque no lo creas, el Código Nacional de Procedimientos Civiles también habla de derechos humanos. O sea, yo puedo ver códigos civiles estatales que son del año del caldo. Del caldo tienen unas disposiciones que dice, bueno, si el vecino te roba las manzanas de tu huerta, tú puedes quitarle su mula. Y dices, válgame el cielo. Digo, es un ejemplo muy burdo, pero más o menos así se lee. Y, por ejemplo, en mi caso, estoy viendo asuntos o casos. Acabo de ver una sentencia hermosa donde una juez familiar apela a la convencionalidad de la Comisión Americana de Derechos Humanos en cuanto a la discriminación, porque en el Código Civil del Estado de México, un niño se queda a la guardia de custodia de su madre ipso facto hasta los 12 años. El niño a fuerza se queda con la mamá. Y entonces esta juez lo que dice, bueno, es que voy a inaplicar ese artículo, que es no aplicarlo en este caso. ¿Por qué? Porque estás violando los derechos humanos del papá. ¿Qué onda con la discriminación? El juez no tiene que ver, pues sí, bueno, es que ya es así es la vida y siempre la mamá se queda con los niños y el papá se va a trabajar. No, ya es otro mundo. Ya es otra realidad social. Entonces la juez hace un muy bonito análisis de la convencional y dice, yo inaplico esto porque aquí no vamos a velar por los papás, vamos a velar por proteger los derechos del menor.
que es a quien debe proteger al fin y al cabo el Estado. Entonces, tenemos que hacer un estudio de con quién estaría mejor el niño, con quién se afectaría menos su estilo de vida, que tenga todas las facilidades del estudio, todo lo que es psicológicamente, económicamente, emocionalmente, lo mejor para un menor, ¿no? Es un ejemplo de lo que pasa en los códigos civiles regionales. La Ciudad de México está un poco más avanzada en ese aspecto y el hecho de que se homologuen todas estas cosas para mí es un éxito de la legislatura. Digo, la verdad es que no les podemos colgar muchos, pero es Sí. maravilloso. Y a ver, hay que reconocerlo. Ha sido un trabajo. Esto empezó, si mal no recuerdo, no me acuerdo si en junio o julio del año pasado, que se instalaron mesas, se instalaron foros con académicos, expertos, sociedad civil, se hicieron en diferentes partes de los estados justo para recoger las experiencias de cada una de las entidades y poder hacer este producto legislativo que tendrá algunas cositas ahí raras de algunos conceptos interesantes. Y más allá de eso, fue un esfuerzo que se construyó por equipos técnicos de ambas cámaras que nos dieron este producto. A mí se me hace muy interesante como alguna de las cosas que nos dijeron que va a ser como benéfico, y es que el 74% de los juicios dicen que se van a poder resolver a través de este código, lo que significaría pues ahora sí que quitarle muchísima carga a todos estos, a estas autoridades que luego están atiborradas y atiborradas de casos que no avanzan. Lo que me preocupa un poquito, y lo dijo el senador Damián Cepeda, otra cosa brillante antes de hablar de bebé Damián Cepeda, es este asunto de que también facilita las adopciones. Sí. Y qué bendición, más allá de las familias, para los bebés, para los niños y las niñas, que solo esperan que alguien pueda darles el hogar y el amor que se merecen. Esperemos de verdad que esto sea benéfico. Trae el tema también de perspectiva de género, pero entonces ahí vamos con las observaciones. Damián Cepeda dijo, esto necesita dinero y la austeridad es pues contraria un poquito a esto. Hay que garantizarle, la Cámara de Diputados lo tiene que hacer porque pues se tiene que hacer este esfuerzo para de verdad darle todos los recursos al proyecto de que sí sea una realidad. Supuestamente entraría en vigencia el 1 de abril del 2027. A mí también lo que me preocupa un poquito es que si recordamos esta reforma en materia penal que tuvimos en el 2008, que pasamos del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, adversarial y oral, que supuestamente en 2016 ya tenía que haber estado en vigencia y operando, pues yo no me acuerdo cuántos años pasé también de mi trabajo legislativo diciéndoles a los estados y, oigan, no han avanzado en su sistema, en su cambio. Oigan, ¿por qué ya están fuera de tiempo? Ya estamos en el 2017, querido Estado. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que dices que no tienes nada de avance? Esa es una de las cosas, esos son algunos temitas que a mí me preocupan. Y efectivamente, y estás hablando del sistema inquisitorio adversarial y tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar hace ratito de la sentencia de la Convención Americana, porque en este sistema debería estar ya acotado y bien aprendido el tema de los derechos humanos y el tema de la convencionalidad. Entonces no debería haber jueces negando una audiencia de revisión de medidas, por ejemplo. Y efectivamente, lo mencionábamos, se tardaron años en la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Fue un trabajo arduo. Todavía hay lugares donde no está completamente entendido cuál fue el cambio. Siguen siendo 100% punitivos. Y también va a ser un trabajo bien duro para todo lo que es juzgados civiles, autoridades, que no nada más estamos hablando de autoridades judiciales, estamos hablando del IMSS, del DIF, de todas esas autoridades que ayudan o coadyuvan a los juzgados para poder hacer bien su trabajo. Entonces, todos tenemos que dar una vuelta de tuerca de 180 grados para poder ver de otra manera el derecho civil y el derecho familiar. Y en cuanto a los niños, a mí me parece muy importante porque se toman en cuenta los grupos minoritarios, se toman en cuenta las representaciones, pero pues todos pueden votar, todos tienen más de 18 años y pueden hacer valer su voz, pero un niño no. Entonces, lo que decía yo hace rato, el interés superior del menor debería ser ya un derecho humano que estuviera plasmado así con letras gigantes en todos los juzgados. Lo acabo de decir. ¿Por qué voy a decantar el derecho de un niño a lo que un mayor quiera, a lo que un mayor diga o decida, porque así le queda más cómodo? No. ¿Cuál es la forma en que este pequeño, que este menor de edad va a tener un mejor desarrollo, ¿no? Y que se pueda defender? Que acaba de pasar ahorita, hay una sentencia hace poquito en la cual me gustó mucho. Corte acaba de decir
que ya pueden ellos meter una demanda y un amparo sin ningún problema y sin necesidad de tener un representante. Entonces tenemos que ver grupos minoritarios, tenemos que ver menores de edad, todo esto. Y el problema que yo lo veo en lo que me acabas de decir es el presupuesto. Ujú. El presupuesto que es de, digo, ideas como el INAI no sirve, vamos a desaparecer, nos ahorramos 1,000 millones. Híjole, son unas ideas no tan brillantes para mí. Son unas ideas bien revolucionarias que sí parecen de la revolución, pero de la de 1910. O sea, no, el presupuesto está muy mal aplicado. El presupuesto se está yendo a lo que decíamos, el punitivismo, el ejército, fortalecer cosas que ya no deben de fortalecerse. Una de ellas, perdón, es Petróleos Mexicanos. Si quisiéramos fortalecer una institución como Petróleos Mexicanos, deberíamos ya estar entrando en nuevas energías, a energía limpia, a otro tipo de desarrollo, hidrógeno verde, pero estamos atorados con el petróleo, que sí, todavía es buen negocio, pero no lo va a ser siempre, ¿no? Estamos comprando centrales viejas de Iberdrola, que era el diablo, y ya no. Sí, que súper chistoso, ¿no? Sí. Y ahora los reportes de Iberdrola de todas las ganancias, ahora sí ya son tomadas en cuenta, ¿no? Exacto. Ay, curioso. Que realmente, bueno, sí hemos escuchado a los expertos de los cuales no soy, uno es Sí, yo Gonzalo tampoco. Monroy, que decía que realmente pues no es mexicano ni es de CFE, estas centrales, estas son realmente de un fideicomiso privado, Ujú, que este fideicomiso se los va a rentar a CFE ujú. al precio que CFE quiera, ¿no? Entonces realmente ni ganamos watts, ni ganamos dinero, ni ganamos nada y solamente le pagamos una la nota a Iberdrola que se fue a A Iberdrola que invertir, odiábamos. que los odiábamos. Ujú. No, yo 6,000 creo que es el millones, año, ¿no? sí, yo creo que es el año del amor a los españoles porque le pagamos a Iberdrola y le pagamos a Rosalía, entonces Ujú. ya los perdonamos, creo, pero bueno. Que aquí tocas el tema que yo creo que podríamos como para cerrarlo de la agenda, que es el INAI. La verdad es que ya te he contado un poquito, bebé de luz, en este programa, cómo hemos avanzado, pero esta semana que se fue vimos un pleitazo. Bueno, hemos visto a la oposición que día tras día, sesión tras sesión, la verdad es que se ha puesto la camiseta y ha dicho, el INAI, hay que sacar los nombramientos del INAI. Yo quiero aclarar un poquito las cosas para legisladores porque empezaron a pedir que se votara el dictamen del INAI, pero en realidad el dictamen del INAI, las comisiones se lo mandaron a Jucopo y a mesa directiva. Jucopo tiene el dictamen en sus manos y con ese dictamen supuestamente tiene que lanzar una propuesta para que sea votada por el Pleno. Entonces, en realidad, como que votar el dictamen no. Tienen que votar el acuerdo de Jucopo para elegir y votar la propuesta. Entre que estaban ahí discutiendo, no, ya que se vote, ya queremos nombrarlos, ya denos los nombres, queremos entrarle a este tema, pues la mayoría parlamentaria lo que ha hecho un poquito ha sido lo que intentó fue frenar el asunto. Primero vimos una sesión el miércoles, si mal no recuerdo, en donde este tema se tocó. Lo callaron y luego vimos el 12 de abril, si mal no recuerdo, al secretario de Gobernación, Adán Augusto, tener una reunión cerrada con senadores de Morena, PT y Verde. No supimos qué pasó. Salieron un poquito a dar una conferencia de prensa a Ricardo Monreal y Adán Augusto. Ahí se empezó a filtrar que Adán Augusto había llevado el mensaje del presidente para que frenaran lo de los nombramientos del INAI, porque el mundo ideal es que ahorita el INAI no pueda resolver las cosas que tiene que resolver, que es darte la información a ti, bebé de luz. Cuando salen al chacaleo Adán Augusto y Ricardo Monreal después de esta reunión cerrada, les empiezan a preguntar, oigan, ¿qué onda? ¿Cómo que está esto del impas que dijo el presidente? Se ve a Adán Augusto la cara de, ¿qué? ¿Cómo se enteraron? Y Ricardo Monreal, ¿y cómo? No, yo acabo de salir, yo no fui. ¿Quién les dijo? Oigan, bien raro el asunto. Vimos una conferencia de prensa con muy poquitos senadores. Faltó el PT, la senadora Giovanna Bañuelos no salió. Estuvo el coordinador Manuel Velasco. Estuvo Ricardo Monreal. Estuvo Sacil, la coordinadora del PES. Faltó el presidente de mesa directiva, Alejandro Armenta, a quien yo te he dicho, bebé, y creo que ahorita podemos ser mucho más evidentes, que cuando te decían, no, la presidencia de Alejandro Armenta fue una victoria de Monreal, yo te decía en mis programas de Bebé de Luz, eso no es cierto. Ricardo Monreal quería ser el presidente de mesa, Alejandro Armenta ganó a la buena y porque pues muchos de Morena se le voltearon a Monreal, y en realidad ahí yo creo que empezamos a ver el declive del liderazgo de Monreal en el Senado. Y en esta conferencia vimos que faltaba el senador Armenta, quien parece que se prefirió ir a tomar unas
fotos de una inauguración de un evento que estar en esa conferencia con el secretario de Gobernación y con su coordinador. Mensajes fuertes, a todos se les veía la cara descajada y después nos empezamos a enterar ahí en el Senado, en Radio Pasillo, que se dieron con todo. Así que están ya muy marcados los grupos de cada corcholata, los de Brad, los de Claudia, los de Monreal y los del propio Adán Augusto. Que en la reunión de lo que empezó a decir los senadores Gravioto y la senadora Antares, empezaron a reclamarle al secretario de Gobernación así de, oye, nos estás quedando ver mal con este tema de migrantes. Le empezaron a reclamar varias cosas. Cuando salió el tema de migrantes, salen la gente, salen los senadores y las senadoras de Brad como Malú Micher y le dicen, sí, ¿qué onda? ¿Qué onda que sales a reírte y a darte gusto y a tratar de echarle la bolita a Brad, cuando el tema tú sabes que es tu responsabilidad? Y se empezaron a dar con todo. Y hay quienes dijeron, no, los golpes se los llevó Adán Augusto. No, fueron golpes a Ricardo Monreal también, que empezaron a decirles muchos, oye, sí, ¿y tú qué onda? Que en una sesión, porque esto pasó en una sesión Bebé de Luz, que estaban los senadores intentando que comparecieran el titular del INM, que es Garduño, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, para que explicaran el tema de la muerte de los migrantes. La oposición estuvo ahí impulsando, Morena lo frenó, pero de repente salió Ricardo Monreal a decir, no, sí que haya comparecencia. Sí, es necesario en la democracia. Ya saben, Ricardo Monreal siempre lobo vestido de cordero, dicen por ahí, yo no sé. Decir, no, sí que haya comparecencia. Y que pues en la reunión con el secretario de Gobernación le empezaron a reclamar, ¿y tú que estuviste ahí saboteándonos, queriéndote poner la estrellita para obligar a todos a que comparecieran y tú queriéndote ver bien? ¿Qué onda? Que eso le pegas al presidente, le pegas al partido, le pegas al movimiento. Y le empezaron a dar golpes y golpes al senador Ricardo Monreal, uno tras otro, y que al final terminó la reunión porque Monreal dijo, ya, basta, no hay acuerdo, esto es puro peleo, esto es puro grito. Se fueron, así es como los agarran en el chacaleo. Después tú ves las caras de todos en la conferencia de, ojalá me lleve el diablo. Así con mi gallo Bebé de Luz, así. Todos así con su cara horrible. Nos vamos a la sesión, pues todo ahí. Otra vez la oposición empezó a intentar meterlo del INAI. Oímos a Antares en el salón de sesiones diciendo, porque lo que la oposición logró fue que se sometiera a votaciones. Vamos a ver si sí o no. Vamos a votar si se discute o no este tema de una vez. Y de repente la senadora Antares dice, verifiquen el quórum. Bebé, si no hay quórum en una sesión ordinaria del Senado y de la Cámara de Diputados, eso se acaba porque quiere decir que no hay el número de senadores suficientes para discutir los temas. La senadora Antares grita eso, la senadora Lilia Margarita lo pide ya oficialmente, así de quiero verificación de quórum. Se abre el salón, se abre el tablero, empieza Ricardo Monreal a hablar y hablar, no, sí, no sé qué, a dar largas y largas, y de repente el presidente de mesa dice, sí, pues no hay quórum, se cerró la sesión, adiós. Y lo que nosotros siempre vemos que estamos ahí en el Congreso es que pues el canal del Congreso sigue transmitiendo un poquito y ves atrás lo que pasa en el Senado, pero se acabó, cerraron, las cámaras se apagaron, porque ahí adentro estaba la oposición diciendo, pues si no se vota la siguiente semana, o sea, mañana martes, vamos a tomar tribuna. Ay, mira, yo me acuerdo de mis periodos en donde yo ayudaba a tomar tribuna en la Cámara de Diputados y digo, ¡oh sí! Este es mi momento de brillar. Supuestamente vamos a ver esto mañana martes, a ver si pasa, pero después en la noche de ese mismo jueves, ¡oh sorpresa! Latinos con Carlos Loret de Mola nos saca un audio más, así como el de la consejera Norma de la Cruz, el audio de la reunión con Adán Augusto, donde Adán Augusto dice, pues el presidente quiere un impas, pues es que estamos en el mundo ideal ¿de qué? De la corrupción y la opacidad, y vamos a que los nombramientos no salgan, ¿no? Se escucha esto y yo creo que debería ser un escándalo nacional. Que el presidente, la verdad, con esta gran capacidad, esta gran inteligencia y este gran manejo de la información y de la comunicación política, en lugar de contestar cuando le preguntan los periodistas bien al final de la mañanera, oiga, ¿y esto del audio filtrado de Adán Augusto, donde usted dice que pues le pide que, a ver, que vemos ahí la división de poderes del Ejecutivo ordenándoles a los senadores y la división de poderes que tanto pregonan, ¿no? Y el respeto a todo esto y a las funciones del legislativo, el presidente se da la vuelta como él sabe y empieza a decir lo que tú dices, 1,000 millones nos cuesta el INAI, no sirve para nada. Ese
que se benefició de que supiéramos de la estafa maestra y la Casa Blanca gracias a que el INAI peleó por información para ti, porque una vez más, el INAI no concentra, no es un Google de información pública, no. El INAI le exige a la fiscalía, gracias a eso sabemos lo de Odebrecht también. Gracias a esto, pues sabemos lo de los contratos, el Toalla Gate, o sea, gracias al INAI, de repente el IFAI, nos enteramos de muchísima información y el presidente que se ha beneficiado política y electoralmente del trabajo del INAI, hoy lo desprecia. La audacia, el cinismo, de verdad que para mí es impresionante que no veamos este tipo de cosas, que no nos indignemos y que no digamos, tenemos un presidente de mentiras, tenemos un presidente que neta lo que está peleando es por sus beneficios o interés y porque la gente no sepa este tipo de información a la que tienen derecho. No sé tú cómo lo viste desde afuera, desde adentro se vio wow. Y cuando nos enteramos en la noche de este audio fue Morena se está acabando. Yo creo que sí. Voy a entrar de lleno al INAI. El INAI ha sido uno de los bastiones de lo que es la rendición de cuentas que nunca rinden. Este no es el primer gobierno que no le gusta rendir cuentas. Exacto. Entonces, hablemos de las toallas de Fox. No es un instrumento para atacar al presidente, el INAI. El INAI siempre ha estado ahí para precisamente dejarnos claro lo que se está haciendo con los dineros que vienen de tus y de mis impuestos. ¿Para qué? Pues para los proyectos que vienen en un Plan Nacional de Desarrollo, digamos, y cómo se están aplicando. Pero lo que pasa en esta administración es que ha sido la más opaca, la más reticente a decir cómo se gasta el dinero, la más reticente a decir cómo están las cosas, porque una vez más vamos al es que es lo que el presidente diga y el presidente no se puede equivocar. Y además al presidente no lo puedes obligar a nada. Digo, un ejemplo es de que no quiere ir a entregar una medalla a Belisario Domínguez porque para no manchar la investidura presidencial. Digo, con todo lo que le vayan a reclamar. Claro, digo, ya lo hizo Calderón y se tuvo que enfrentar a gritos, sombrerazos, lo hizo Peña Nieto y también le dijeron hasta de lo que no en los pasillos del Congreso. Y en ese momento dijimos, híjole, creo que tenemos al presidente más inútil, ¿no? Pues ahora creo que tenemos al presidente más miedoso, porque no tiene nada de malo ir y enfrentar. Claro. Y si el que nada debe, nada teme. Exacto. Si estoy haciendo bien las cosas, no tengo ningún problema con que sean revisadas, en este caso en el INAI, ¿no? Pero como tú bien dices, hubo una Casa Blanca, hubo un Odebrecht, como ahorita hay un Segalmex. Claro. Como ahorita hay un Pío, que por cierto el INAI ya dijo, y esa fue la última sesión del INAI, el pedir la información de los sobres de Pío. Eso ya estaba escrito. Entonces, todos los proyectos insignia del presidente, ¿por qué si me diste 500 millones de presupuesto, ya se triplicó y cuatruplicó y ni siquiera está a la mitad del proyecto, ¿no? Dijimos 2022, prometió el presidente que ya iba a estar el Tren Maya, que ya iba a refinar Dos Bocas en diciembre pasado. Digo, a menos que refinen agua. No veo, ¿no? No veo para dónde vaya. El aeropuerto, no, es que construimos un aeropuerto de primera. Yo, bueno, arreglaron, pimpearon, chulearon un aeropuerto del ejército, el cual nos está costando un montón de dinero. Eso es lo que la gente no entiende. No es que no vayamos porque está feo, es que la central camionera y es que está muy lejos. No, nos está costando dinero. ¿Por qué? Porque está siendo, para poder mantenerlo, el gobierno le tiene que estar metiendo una lana. No es fácil y no es barato mantener un aeropuerto. Entonces, no es que odiemos el aeropuerto, es un aeropuerto que está en un lugar muy difícil para acceso de líneas internacionales. Muchas no han querido entrar por lo mismo, porque está entre montañas, está en un lugar, en una meseta que está peligrosa para hacer un movimiento grande de entrada y de salida. Lo quiso hacer, no, bueno, entonces que sea de carga. Yo creo que ahí tiene sus asegúnes, porque la carga realmente es el 3% del movimiento en un aeropuerto del Ciudad de México, el 3%, no ganas mucho. Y está obligándolos a que vayan. Exacto. Y entonces yo quisiera saber cuánto está ganando el aeropuerto, cuánto estamos ganando con subsidios al aeropuerto, cuánto nos está costando el aeropuerto. Efectivamente, quiero saber cuánto me cuesta Rosalía. No, es que es bien buena onda y no cobró. No, déjate de que no cobre Rosalía. ¿Cuánto me está costando toda la infraestructura para traerla, la seguridad, las luces, todo lo que es un movimiento de este tamaño, ¿no? Que por cierto para mí es un acto de precampaña, no sé para los demás.
¿Cómo Solo hablo crees? por mí. Yo No. creo que los demás no lo ven así. Entonces, yo lo dijeron los mismos alumnos de la UNAM ahorita que les acaban de, bueno, no De les reducir dieron las el becas. presupuesto para las becas. Que dije, yo creo que un alumno prefiere su beca para seguir estudiando que ir a El ver un concierto. domingo un concierto. Ujú. Por más que me guste la canción de Rosalía, pues yo prefiero seguir estudiando. No tengo nada contra del artista. Por más que me lata ir a ver a los, no sé quién esté la próxima semana, yo preferiría que existiera un sistema de salud que estuviera, Claro. pero vigente, que hubiera medicinas, que estuvieran cubiertas todas las cosas de seguridad. Las Que bacharan desapariciones. las calles. Caramba, las calles, el servicio eléctrico. Esta ley Bartlett Horrible. es terrible lo que está pasando con Bartlett, el querer hacer otra vez un monopolio Ujú. de CFE. Ya están habiendo apagones. No quiero decir Ujú. Venezuela, pero así empezó Venezuela. Y yo no creo que lleguemos a ser Venezuela, pero sí estamos perdiendo muchas cosas Sí. que ya dábamos por hecho. Es lo que la ciudadanía está viendo ahorita y me parece muy importante porque está viendo un despertar. Antes yo daba por sentado que el metro de la Ciudad de México funcionaba y no me preocupaba. Yo cuando iba a la universidad, el metro era mañana, tarde y noche y yo no me preocupaba nunca me preocupé porque si se fuera a abrir una puerta, se fuera a caer el metro, se fuera a descarrilar, se fuera a quemar. Jamás me preocupé. Ay, no, yo ahorita me persigno. Exacto. Entonces, eran cosas que dábamos por sentados. Era muy difícil que hubiera apagones. Pues sí, no había un sistema de salud perfecto, pero había cosas que habían básicas, ¿no? Había un tamiz neonatal, las vacunas. Éramos uno de los países con un sistema de Ejemplos, vacunación países ejemplo, impresionante. sí. Ya no tenemos nada de lo que dábamos por No, sentado. ya empezó a salir que otra vez el cólera y no sé qué cosas, Sí, ¿no? entonces, todo lo que dábamos por sentado se nos fue quitando. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos sirve el INAI? Entonces, todo el dinero que te estoy dando, ¿en qué lo estás aplicando? ¿Por qué lo que ya estaba etiquetado, ya dábamos por sentado, lo que tenía que estar ahí, no le muevas, ya está hecho? Ya no lo damos por sentado, ya te tienes que persignar, ya olvídate, mejor vas al CIMI porque no hay manera. Sí. Todas estas cosas la gente se está dando cuenta. Y tristemente, los partidos políticos se acaban de dar un balazo en la pata con esto del Tribunal Electoral, porque como tú, yo me descorazoné de varias personas Sí. de la oposición. Sí. Entonces, yo lo escuché en un espacio con varios abogados que dijeron, pues es que ya nos dimos cuenta que la oposición no son los partidos políticos, somos nosotros. Entonces, los que tenemos que darle hasta aquí a todas estas personas, desde Morena hasta todos los demás colores, somos nosotros. La verdadera oposición está acá. Entonces, jugaron a que nos cansáramos, como están jugando con el INAI, a que nos cansemos, a que digamos, bueno, ya, que desaparezca. No, ya estamos. Así como nos olvidamos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ahí tiene también. Van a desaparecer Notimex, van a desaparecer varias instituciones que eran importantes, que dábamos por sentado, habían becas que dábamos por sentadas y ya no están. Todo esto está abriendo los ojos. Y efectivamente Morena, a mí me dio mucha risa lo que dijiste de ver de cómo revientan la Cámara las sesiones. Yo supe por ahí que fue Citlali la que reventara el quórum, que empezó a sacar gente. Me da mucha risa porque al fin y al cabo la gente se da perfecta cuenta de lo que está pasando. Sale Ricardo Monreal a decir, es que mi bancada ya no me apoya, ya apoya las corcholatas. Ahí ya estaba él diciendo a todas luces que había una orden directa de Adán Augusto en la cual él no estaba de acuerdo, pero que se iba a hacer como Adán Augusto decía, porque así lo dijo. Y la otra cosa que me causa mucha curiosidad es que dice las corcholatas. Ya no se siente una de las corcholatas, ya no se incluye, ¿eh? Y eso es interesante, porque Ricardo Monreal es una parte bien importante de Morena y jala a mucha gente. Está viendo gente que defiende esta decisión de, primero dijo el presidente, no, sí, ya tiene que ya haber comisionados del INAI, ya. Y a la semana que entra, pues te das cuenta que Tómala. no, presidente, nos está engañando. ¿Cuántas de toda esta información que nos da en la mañanera realmente no es lo que piensa? De hecho, aquí hago un paréntesis también, Lalo Ramírez en una entrevista en el canal del Congreso lo dijo. ¿Puede haber nombramientos del INAI? Sí, si nos dan línea. Claro. Depende de la línea, porque pues sí, o sea, nosotros seguimos una línea muy fuerte. Perdóname la interrupción. No. Y al contrario, y hay defensas, de verdad, y digo, ha sido maravilloso cómo innovan en las defensas a las decisiones del presidente, como una defensa que escuché hace poquito de
eso no lo dijo el presidente. El presidente nunca diría la palabra impas. Y yo dije, bueno, le estás diciendo ¿qué? Al presidente, ¿no? Que no conoce el léxico o algo así. Hay defensas que ya empiezan a caerse, hay defensas que ya no son creíbles por el grueso, y de esos 30 millones que en el 2021 yo ya vi 15, de 15 a 18, yo creo que ya están en 10. Es muy importante que se apuntale al Tribunal Electoral, al Instituto Nacional de Información y a la Corte, sobre todo, porque ha habido decisiones en las que yo he visto que ya los ministros ya no están, los 4 al menos que sabemos que eran incondicionales del presidente, ya no están haciendo o tomando el rumbo que les fue dictado cuando fueron propuestos. Entonces está interesante lo que está pasando. ¿Qué está pasando? O sea, ¿están viendo que ya se está hundiendo el barco y lo están abandonando? Sí, yo creo que ya están brincando del barco. El problema es que, y esta es la narrativa que nos quieren imponer, es que si brincas al barco del barco de Morena, tienes que entrar al del PRI o al barco del PAN, y no necesariamente. No necesariamente. Si yo veo a un PRI que quiere hacer exactamente lo mismo que hace Morena, si yo veo a un Alito que no le interesa de entrada su equipo de trabajo que él se quiere imponer, si yo veo a Marco Cortés haciendo lo que hace, si yo veo a MC que dice yo estoy en contra de todo y de contra todos y no quiero hacer acuerdos. También legislar es hacer acuerdos, hay que hacer su chamba, no nos podemos estar peleando todo el tiempo. Yo diría a MC, pues sí eres una opción hasta que te vea hacer tu trabajo, hasta que te vea legislar y construir acuerdos, hasta que te vea hacer tu trabajo. Entonces ya aquí la gente, ellos nos acaban de enseñar que esto no es por colores, que esto es por convicciones. Y eso es lo que yo espero que se quede en el espíritu de la gente que yo he visto que está despertando. Ay, pues yo creo que este es un gran momento ya para cerrar con esta reflexión tuya. Ya nada más como para comentar, pues sí, que en esta semana lo que vamos a ver, pues es justo, yo creo que nos va a llegar ya lo de la desaparición de Notimex, como llegó lo de la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo, que pues esto ya han dicho que puede afectar a pequeños productores que no tienen acceso a créditos de la banca comercial, la entrega de la Belisario Domínguez a Elenita Poniatowska, qué curioso, en donde el presidente pues no va a ir porque pues le tiene miedo a los insultos y a las estridencias y la investidura, él no, la investidura presidencial. Esperemos también que ahorita también que cierras con el asunto de Monreal, que el 13 de febrero supimos que compró con dinero del Senado unos 6 millones de pesos en sus libros y que supuestamente hay una investigación y que no sabemos en qué terminó esa investigación. Y la otra es que ya cumplieron también 1 año los marinos desaparecidos que estuvieron bajo el senador Narro y que no sabemos en dónde están y que sus familias siguen peleando por eso. Entonces, más allá también de esta comisión que ahorita está en manos de Jucopo analizándose de Morena para crear este órgano parlamentario que indague nexos de Felipe Calderón con el narco, pues mejor veamos si avanzan otros temas importantes como los nombramientos del INAI, los de las salas regionales, lo de los magistrados electorales y si vemos como otros temas muy bonitos que en la Cámara de Diputados, no sé si viste que se aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo que amplía el catálogo de enfermedades y que en eso se incluye al COVID y cosas como yo creo que a muchas personas que trabajamos en el Congreso nos pasa, que son la ansiedad, la depresión. El dichoso burnout, ¿no? Exacto. Entonces vamos a ver esto cómo avanza en el Senado. Muchísimas gracias, Jenny, de verdad por estar aquí. Muchísimas gracias, Bebé de Luz, por este acompañamiento que nos hiciste el día de hoy. Deseo que sigas muy pendiente de lo que le va a pasar esta semana a la reforma al Tribunal Electoral, de que sigas a las sesiones del Congreso, de que nos sigas a quienes estamos hablando ahí y contándote en este programa, que de hecho creo que nunca había habido un programa que hablara de la agenda legislativa semanalmente. Entonces, pues ojalá que haya más personas que lo aprovechen y te deseo que pases una excelente semana. Te mando muchos besos, te mando muchos abrazos y te mando muchos brillitos. Bueno, bye.